Ahí. O te digo la piel que no lo digo. Tengo un inmigrante. Creo que estaba hablando completamente y no me estaba escuchando. Pues ni modo, tengo que regresar un poquito. Aquí está. Entonces, le estaba mencionando que en este caso el entrevistador debe ser muy hábil, debe ser muy observador en cuanto al comportamiento de los entrevistados para que vaya haciendo anotaciones precisamente de lo que está ocurriendo en el transcurso de la misma. No debe centrarse exclusivamente en lo que dice el cuestionario, sino en la forma en que cómo habla, cómo se sienta. Va a expresar precisamente si está contento, está a gusto con la entrevista o sencillamente se encuentra incómodo. Por lo tanto, revisen las preguntas. Se recomienda que sea la mayoría cerradas con un mínimo de elementos rebatibles o ampliaciones y sondeos, precisamente para que no pierda la esencia de una entrevista y más en el ámbito escolar. Resulta que a veces se tienen que entrevistar a todos los padres de familia de todo un grupo y generalmente son los docentes quienes hacen ese trabajo y entonces pues, tienen muy poco tiempo para hacer eso. Por lo tanto, se recomiendan que sean en su mayoría cerradas. El entrevistador y el propio cuestionario precisamente controla el ritmo y la dirección de la entrevista para que no se convierta en una plática o una charla de café y todo se desarrolle precisamente con armonía. El contexto social no es un elemento a considerar, solamente es un ambiente. Entonces, eso también es una recomendación que se hace. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, No hay que hacer mucha diferencia con respecto a la persona con que se está hablando. Desde luego que la redacción de las preguntas debe ser lo más claro, lo más sencilla posibles. Eviten en este caso los tecnicismos y hagan precisamente que la otra persona comprenda con mayor facilidad y rapidez cada uno de los cuestionamientos. El entrevistador procura que su patrón de comunicación sea similar, es decir, que no se noten las variaciones. A lo mejor el entrevistador está cansado, eso no es importante como tal, porque imagínense, como hace un rato lo mencionábamos, tiene que entrevistar a todos los padres de familia, ¿cuánto tiempo no se va a llevar? Entonces debe de hacer precisamente que su lenguaje, en este caso paraverbal, o bien no verbal, pues sea lo más abierto, amable posible para que eh, la entrevista fluya. Recomendaciones para realizar las entrevistas. Entonces, número uno, no olviden el propósito, que es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado. Centrarse, obvio, en las palabras, pero no dejando de lado cómo es su comportamiento. Por lo tanto, el entrevistador debe escuchar con atención el contenido y la narrativa de cada respuesta, la entonación, por ejemplo, el volumen. En una entrevista que no parezca precisamente un cuestionario cualquiera, pues precisamente lograr la espontaneidad y la amplitud de la respuesta, así como para que el entrevistado se relaje, no se esté todo acartonado y que sea una entrevista, no un interrogatorio. También es importante que se genere un clima de confianza entre el entrevistado. Eso se le llama en psicología rapport, que es el establecimiento precisamente de un ambiente empático, relajado, donde se puedan comprender a las personas sin ningún problema. No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo una respuesta, porque es obvio, es un error.
Eso se le llama precisamente el sesgo del entrevistador. ¿Verdad que educar a los hijos es algo muy importante? Ahí uno ya está preguntando, pero está induciendo precisamente la respuesta y hace precisamente que el sujeto esté de acuerdo. No se deben utilizar calificativos, precisamente cuando se está entrevistando. Ahí les coloco un ejemplo. La huelga de los trabajadores se está saliendo de control. Aquí ya estoy dando por hecho de que algo obvio está en forma negativa, se está desarrollando en forma negativa para mal. Entonces, ¿considera usted cuál es la situación de tal hecho o tal fenómeno? Podemos decir. Aunque obvio, también hay que ser objetivos. Si la entrevista con los padres de familia es por el bajo rendimiento académico, pues entonces sería una pregunta, ¿conoce actualmente el desempeño académico o las calificaciones de su hijo? Es muy diferente a afirmar, porque su hijo está reprobando constantemente, a lo mejor ni siquiera sabe cómo es su desempeño académico. Escuchar activamente, pedir ejemplos cuando las respuestas son demasiado ambiguas. Como lo vimos en el ejercicio anterior, cuando una persona hace una recomendación, más flexibilidad. Bien, respeto tu respuesta, no quiero que cambies de opinión, sencillamente dame ejemplos. ¿A qué te refieres con eso de que me estás diciendo? Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono. Entonces, en una entrevista, ahora sí, el entrevistador apaga su dispositivo e invita al otro a que haga lo mismo, por lo menos ponerlo en vibrador, para que, no para que existan las menos interrupciones posibles. No brincar abruptamente de un tema a otro. Por lo tanto, cuando construyen el cuestionario como tal, revisarlo, porque a lo mejor primero preguntan, hablando precisamente del ambiente académico, de cómo viven en el hogar, son cuestiones socioeconómicas, y de pronto ya estén hablando de generaciones pasadas, cómo se han desempeñado y después regresan al tema. Entonces, no, que tenga precisamente un ritmo, pues se recomienda que vayan de lo simple a lo complejo, ya que están en esa cima, pues van a la inversa y entonces como si fuera una especie de montaña rusa. Prepárenlos para la subida y ya después vayan bajando poco a poco para que no sientan el golpe fuerte. Y siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará precisamente a esa información. Como lo habíamos mencionado anteriormente, ya deben de evitar al máximo que se les recoja el nombre de las personas entrevistadas. Si estamos en el ámbito escolar académico, pues sin ningún problema, ¿no? Pues ya sabemos que Juanito tiene dos padres y obvio, sus nombres aparecen y figuran, son conocidos, entonces ahí digamos que se puede excluir, pero eso sí, hacerle hincapié que la información que se va a manejar se va a tratar con mucho cuidado. Y en consecuencia, en las reuniones académicas que se realicen, estando los docentes y los directivos, ustedes que ya están tomando este curso de formación, pues ser demasiado enfático y que sean demasiado respetuosos. Ah, es que yo me sé y están comentando, no, pues es que Pedrito, por razón está así, pues sus padres vienen de tal lugar y nada. Y están comentando precisamente lo que se obtuvo en entrevistas o en charlas informales. Y eso no es nada ético, eso es de chismes y hagan que sus ambientes de trabajo tengan un ambiente profesional. Aquí les coloco una representación de cómo deberían ser las preguntas. Hace un rato se los manejé con una analogía de una montaña rusa. Entonces serían preguntas generales y fáciles, después pasar a preguntas complejas, preguntas sensibles y complicadas y obvio preguntas de cierre, ya haciendo que el ambiente sea más flexible, ambiente agradable, y ya para, obvio, la despedida. Nadie se quiere despedir a golpes o con ofensas, entonces ya para que la entrevista como tal termine.
No olviden en este caso que la entrevista es un diálogo, no un interrogatorio, evitar sarcasmos. Ah, pues ya sabía el rendimiento de su hijo, así muy irónico, pues no. Pueden incomodar a la otra persona, porque a lo mejor ya sabe cuáles son los motivos por el cual se le está citando y precisamente de qué es el tema a tratar. Y ahora nos vamos precisamente con la entrevista en grupo. Hace un rato lo habíamos mencionado, se puede dar. ¿Cuáles serían en este caso sus características? Entonces, número uno, es un ambiente o un contexto interindividual, es decir, entre diversas personas. Por lo tanto, estos fenómenos grupales son cualitativamente diferentes de la adición de los fenómenos. Cada cabeza es un mundo, por lo tanto, aunque exista una sola pregunta, pueden existir múltiples respuestas. Sí puede existir este tipo de entrevistas grupales en el ámbito académico. Afortunadamente son muy pocos casos, pero aquí, como lo vamos a ver, debe de reunir ciertas condiciones. Entonces, que el grupo sea lo menos numeroso posible. Una persona con experiencia en entrevistas y el trato precisamente entre grupos, pues dice que es este número de 6 a 8 personas. Pero obvio, son las personas que tienen experiencia. Si ustedes lo lanzan por primera vez al ruedo, pues hagan grupos pequeños de 3 en 3, precisamente para que todos participen, para que se reúna la información y eso no se convierta en una pachanga. Es lo que le estaba mencionando. Entonces, el criterio principal es la división de la población en subpoblaciones, categorías o grupos y usar estos criterios de selección para ir formando estos pequeños grupos para que yo les pueda recabar información. Ese es un caso, se da en unos lugares en los cuales estoy trabajando, pues ya se identificó en este caso que tanto la alumna como la familia de la cual procede les gusta mucho la discusión, la pelea, no una discusión sana, un diálogo, no, es una pelea. Entonces, cada vez que se le pregunta a la alumna, por si se pone en defensiva y todos tienen la culpa menos ella. Y se ha visto el patrón de comportamiento precisamente de los padres y es exactamente lo mismo. Entonces, cuando se presenten con estos casos, pues incluso entrevistarlos de forma individual, no reunirlos con otros porque se contagian. Y entonces, si tienes un problema hoy, si no lo logras controlar, separar, el día de mañana, pues vas a tener a 3, 4 padres de familia que han sido inducidos, influenciados por algunos cuantos. También se demanda un grado de implicación precisamente en el entrevistador. Está directamente relacionado con el tipo de conducción y el desarrollo de la entrevista. Ya lo habíamos mencionado, debe de tener una actitud natural, relajada, para que se convierta en un diálogo o en una charla y no en una discusión o pelea de box. Vamos a ver precisamente el diseño y la estructura de una entrevista grupal. También tiene sus pasos, sus secciones y primero que nada es la apertura y presentación. Aquí se comienza con un agradecimiento por colaboración. Muy buenas tardes por asistir todos ustedes, damas y caballeros, a esta entrevista. Como se darán cuenta, la estamos haciendo de forma grupal. Por lo tanto, es se- les debo dar un reconocimiento por el tiempo y el esfuerzo que me están dando en este momento por bla, 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 bla. Identificar, como ustedes ya formaron los grupos, quiénes son, de dónde vienen. No es lo mismo que ustedes hablen con un grupo de personas que sí tuvieron una educación, que sí tuvieron una formación universitaria, a aquellas personas que no la tuvieron. Entonces, es importante que sepan para no confundirse. Alguien se puede ofender si ya de pronto le cambia, ¿no? Le dicen señor y no resulta que señora es una mujer que tiene el cabello muy corto. Entonces, averigüen exactamente con quién están hablando.
Indicación del procedimiento que se va a utilizar, es decir, mediante la conversación, pues dicen, ah, bueno, pues, es una entrevista, va a durar tanto tiempo, voy a hacer 10 preguntas, son muy sencillas de contestar y desde luego, pues ya damos por terminada. Está explicando precisamente el proceso para que la persona lo conozca, entonces no se desespere y esté continuamente, ¿y esto va a acabar? ¿Y cuándo va a acabar? Son personas impertinentes. Especificar la temática o bien el propósito de la entrevista, es decir, de qué se va a hablar. En este caso, establecer una dinámica. Y recuerden, ¿qué significa? Dinámica se refiere a movimiento y ustedes son precisamente quienes los deben de controlar. Entonces, ustedes establezcan una dinámica de conversación informal, repito, cuando estemos hablando de un grupo. ¿A qué me refiero con informal? Que sea precisamente considerado como una charla, no como un interrogatorio ni como un juicio. Por lo tanto, debe ser un diálogo relajado, con preguntas y respuestas, no calificar, como lo hemos hecho con anterioridad, como si fuera un examen, como tu respuesta fue buena, fue mala, incluso corríjanlo. Imagínense que están con un grupo, entonces les lanzan una pregunta, ¿cuántas horas al día ustedes le dedican a sus hijos? Y resulta que uno de ellos dice, pues yo le dedico 30 minutos y de pronto agrega, ¿eso está mal? Pues lo corríjanlo, porque él prácticamente se está crucificando y está haciendo que sea juzgado por el resto del grupo. Entonces dígalo, no, no está mal, es más importante la calidad que la cantidad. Entonces ya lo salva y hace precisamente que las personas se sientan más cómodas. La finalidad y las consecuencias, es decir, para qué se va a requerir la información y desde luego, como lo hemos mencionado, garantizar el anonimato y la confidencialidad. Y en la entrevista, también se los había mencionado con anterioridad, es recomendable que se tenga una grabación, ya sea en audio o en video, precisamente de cómo se va desarrollando, para que se vea precisamente la forma en que cómo contestaron el lenguaje paraverbal, para que sea examinado por otra persona que tenga conocimientos, en este caso del comportamiento. En caso de que se quiera grabar y que sea necesario, pues desde luego pedir la autorización tanto por escrito como de forma verbal. Encienden su cámara y hacen la pregunta. Bueno, vamos a realizar una entrevista. Ustedes autorizan que sea grabada. Entonces no se queden con que nada más mueven la cabeza como borreguitos, no. Bonito de tal, ¿está de acuerdo? Sí. ¿Y usted? Que digan sí, no, no, no la cabeza o que se infle, ¿no? Y eso supuestamente ya dijeron que sí, entonces para evitar problemas. En el caso de estas preguntas, digo, estas entrevistas grupales, lanzar una pregunta introductoria y su función es precisamente provocar una primera intervención, en este caso por parte del entrevistador. Algo así como un programa de concursos y entonces el éxito de la entrevista tiene que ver en este caso con el carisma, con la empatía que ha logrado en este caso el entrevistador. Que no sea excesivamente concreta, es decir, que no se pueda responder con un monosílabo o con una cifra, así como lo vimos en el cuestionario de su compañera, que lanzó una pregunta sencilla pero estructurada, ¿qué recomendaciones? Entonces alguien lanzó un par de palabritas y ahí arréglenselas. No, eviten eso, por eso deben de trabajar en su cuestionario previamente. El guión, que recuerden qué cosa sería nuestro guión, pues precisamente nuestro cuestionario. Entonces, ustedes deben de definir, además de las preguntas, las categorías a las cuales pertenecen esas preguntas, es decir, los temas, los contenidos que se van a tratar. Recuerden también el diagrama que les puse, ahora sí, de preguntas complejas, complicadas, pues algo sencillas, para que ustedes precisamente tengan el control de la entrevista. Las cuestiones que figuran en el guión no deben formularse literalmente, es decir, no lean las preguntas tal cual, incluso hay una falta de ortografía y la persona lo dice tal cual está.
sino precisamente acomodarse al texto, hacer una interpretación, perdón, acomodarse al contexto. Entonces, si yo me estoy dando cuenta del grupo con el que estoy hablando, pues no tiene una formación profesional, pues no voy a utilizar palabras muy complejas, no las más sencillas. Entonces, el cuestionario me está diciendo un concepto en específico, entonces yo ya le bajo, lo traduzco. Oiga, ¿usted qué opina acerca? Entonces, en lugar de directamente con la globalización, no puedo jugar con el lenguaje. Ah, ¿qué opina usted acerca de la influencia que nos ejercen otros países o bien grupos diferentes a los cuales vivimos? Ah, ya va cambiando. Debe de seguirse en este caso una estrategia de embudo, es decir, ir de lo más general a lo más específico, como ya habíamos hecho esa recomendación. Y el cierre de la entrevista, como debe ser en el caso de las entrevistas grupales. Antes de concluir, en este caso debemos asegurarnos que todos los temas de interés hayan sido tratados, porque de lo contrario, pues perdimos tiempo. Y obvio perdimos una oportunidad. Entonces, imagínense, estamos en una entrevista grupal y resulta que nos costó mucho trabajo precisamente reunir a esas personas. Entonces se desperdicia esa oportunidad para recabar esa información. Proporcionar en este caso la posibilidad al entrevistador o a la entrevistadora de que añada o puntualice o rectifique algún aspecto de su intervención, que a lo mejor se equivocó al leer alguna pregunta, entonces es el momento precisamente de reformularla. Ah, ¿saben qué? Pues se me olvidó tal pregunta. Ah, o creo que hubo una mala interpretación de mi parte con respecto a tal tema, y entonces obvio es la oportunidad de corregirlo. Y obvio, como estamos hablando de un guión, preparen una despedida adecuada. ¿Cómo van a agradecer? Bueno, sencillamente gracias, pues eso cualquiera lo puede decir, pero desde luego si quieren en este caso establecer una relación de colaboración con el otro, pues sean más atentos. Muy bien, aquí tenemos algunos otros nombres que se manejan. Los vamos a tratar de forma rápida porque de hecho ya hablamos de la esencia de eso. La entrevista no directiva, que sería un sinónimo precisamente de la entrevista abierta, y la entrevista dirigida, pues sería precisamente la entrevista estructurada basada en un cuestionario de preguntas cerradas. Entonces, aquí tenemos la entrevista no dirigida o no directiva, que también son otros conceptos que pueden encontrar en diversa bibliografía, pues son conocidas en este caso como entrevistas no estructuradas o no dirigidas. En aquellas hay pocas preguntas y obvio, si es que llegan a tener una. Ya vimos, puede existir en este caso una pregunta detonante que ayude en este caso a la plática, a la charla. Y la entrevista dirigida o directiva, en este caso, hay alguien que tiene precisamente un rol de dirigente, es decir, quien va dirigiendo la entrevista. Por lo tanto, se puede considerar como una relación asimétrica, es decir, no somos iguales. En este caso, el entrevistador y el entrevistado. Ya lo había mencionado, el entrevistador tiene un control estricto, precisamente para no salirse del tema, para que en este caso el entrevistado no se convierta en el entrevistador. Y hablamos también incluso de las cualidades de personalidad del propio entrevistador. ¿Cuáles serían las características de la entrevista directiva? Si es que obvio llegan a estar o asumir ese papel. Entonces, tiene un rol, en este caso, directivo. Tiene un guión previo, que en este caso sería el cuestionario. Las preguntas deben ser cerradas con alternativas de respuesta. Debe de existir igualdad de condiciones de los entrevistados, que todos tengan, no sé, imaginemos, de el mismo género, con el mismo número de hijos, que todos estén en el mismo grupo, que todos tengan la misma problemática, a eso se refiere. Obtener información precisa e importante, por ahí lo define precisamente el mismo cuestionario. Son rápidas de realizar precisamente porque, obvio, tienen que entrevistar a más personas, etcétera.
Y con esto, si no me equivoco, no, todavía seguimos. Perfecto. Esto lo estuvimos trabajando en su momento, el análisis fenomenológico de los datos. ¿Cómo hay que hacer precisamente, ya que tenemos una entrevista, tenemos información, cómo hay que hacerla precisamente para tratarla? Vamos a unirlo con este punto que es el registro, evaluación y diagnóstico. Entonces, es recomendable precisamente que se hagan grabaciones de audio o video precisamente de esas entrevistas y se transcriban, es decir, pasarlas del lenguaje oral a un lenguaje escrito. Gracias a esas transcripciones, pues entonces ya sería más fácil hacer el análisis contenido que hicimos con anterioridad, en donde todo lo que dijo se resume precisamente en categorías. Este mismo análisis de contenido también se puede aplicar a otros instrumentos que vimos con anterioridad, como puede ser la bitácora, el diario de campo, por ejemplo. Se puede muy bien aplicar este método. Y se hace la codificación cualitativa, que fue lo que vimos, precisamente establecer las categorías de toda esta oración, de todo este discurso que me dio el sujeto, ¿a qué se refiere? Entonces, si me echó choros, si la persona dijo demasiado, pues, ¿qué fue lo que realmente dijo? Precisamente evitar lo que hacía Cantinflas en sus películas. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué quiso decir? Aquí se los pongo precisamente en una forma de esquema. Entonces, el investigador revisa todo el material, identifica un tipo de segmento para ser precisamente caracterizado como una unidad constante. Ya lo hicimos en el ejercicio. Está hablando de la preparación, está hablando de la igualdad de los derechos de los alumnos, de qué está hablando, y comenzar a codificar y evaluar si la unidad es apropiada para el análisis. Y posteriormente, el investigador puede consolidar la unidad elegida como constante o cambiar de unidad, precisamente en lo que hicimos en ese cuadrito. Aquí les coloco algunos ejemplos de categorías, por ejemplo, en una entrevista, ¿de qué está hablando? De alcoholismo, que una persona menciona una palabra en concreto, ¿quién es? ¿Estás refiriéndose a un sujeto en particular? ¿Está hablando de una circunstancia, de un divorcio o bien de la patria? Serían precisamente las categorías o conceptos que se manejan en las respuestas. Aquí les coloco una pequeña frase, como la estuvimos manejando, de una respuesta a una pregunta. Mi esposo me abandonó después de que me embaracé por tercera vez. Aquí se identifica, bueno, a lo mejor el problema fue lo que nosotros consideramos como un problema, pues nada más fue el desenlace de otra cosa. Por eso vamos en este caso, a obtener las líneas, en este caso la policía le llama líneas de investigación. Aquí serían las líneas precisamente de las que esté hablando el entrevistado. También, en este caso, como hemos hecho las transcripciones, pues desde luego que el análisis de los párrafos es bastante pertinente. Aquí tenemos un ejemplo. Lo que está entre paréntesis, el transcriptor lo agrega porque es precisamente el comportamiento que estableció. No puedo dejar de pensar que mis hijas vean a su padre completamente ebrio. Aquí, bueno, una espera. Entonces, esa en la transcripción se debe de colocar entre paréntesis. Incluso los puntos suspensivos al final también indican precisamente la forma en cómo estableció su diálogo. Las intervenciones, en este caso de los participantes, desde comienza hasta que incluye la intervención de cada uno, deben de anotarse, deben de registrarse, precisamente para establecer un orden.
Aquí tenemos un ejemplo de eso. Aquí se identifican los nombres de los que entrevistan, de los que participaron en la entrevista. Jesús dijo esto, Alejandra dijo esto, algo así como si fuera realmente el guión de una película, de una obra de teatro. Y desde luego cambios de tema, cada vez que aparezcan precisamente un tema nuevo, también deben de marcarse en la transcripción para que puedan identificarse con mayor precisión. Y ahora sí, creo que vamos con la última. No, esta era la última. Entonces, como se darán dado cuenta, cuando se hace una entrevista, pues es más que hacerle preguntas a alguien. Es un trabajo que lleva una preparación, pues no quiero utilizar la palabra exhaustiva, pero por lo menos sí ordenada y estructurada para que se pueda recabar más información.